Buenos días nuevamente para todos mis estudiantes que están conectados. Ya estamos iniciando nuestra sesión del día de hoy con el primero. Usted ya se está grabando. Buenos días, Norbey, nuevamente. Buenos días, Nicole. Buenos días, Manuel. Buenos días, Ángela Lazo. Buenos días, Jefferson. Buenos días, Carlos Garzón. Buenos días, Julián. Buenos días, Carlos García. Ya voy a comenzar a compartir una pizarra nueva. Ahí va. Está creando para compartirla con ustedes. Ya la tenemos creada. Para la sesión pasada, con un tipo de recorderis, estaba tratando de abrir la Jamboard de la clase pasada. Estábamos viendo, o vimos, mejor dicho, lo que tenía que ver con unos 5 ejemplitos que tuvimos ahí. Y quedaría pendiente ver para el día de hoy el teorema de De Morgan. Camila Jiménez, buenos días. Walter Alonso, buenos días. Buenos días, ingeniero. Ya comparto nuevamente el enlace de la Jamboard para que si quieren se conecten ahí. Ya está, ahí compartió nuevamente. Entonces para el día de hoy tendríamos lo que tiene que ver con nuestro teorema de Morgan. ¿Listo? Entonces, el teorema de Morgan es muy sencillo, bastante sencillo. Entonces lo vamos a ver, a recordar. Acá tenemos el teorema de Morgan. Un segundito, tengo aquí tu espacio. Teorema de Morgan. Entonces el teorema de Morgan nos dice que A más B, todo negado, es igual a negado punto B negado. Ese es el primer postulado, ¿listo? Y el otro postulado me dice que A punto B todo negado es igual a negado más B negado. ¿Listo? Entonces, con él vamos a utilizarlo para trabajar lo que llamamos nosotros equivalencia de compuertas. ¿Sí? Entonces, vamos a hallar el equivalente de nuestras compuertas básicas. Entonces, compuertas básicas, ¿cuáles son las compuertas básicas? Inversor, AND y OR, ¿sí? Entonces, compuertas básicas A, primero NAND. ¿Listo? Entonces vamos a ver que cualquier compuerta básica puede ser equivalente en operaciones NAND. Y la última, que va a ser, en este caso, la compuerta, entonces vamos con el NOT. Entonces vamos a llamar que tenemos una entrada. Perdón. NOT o inversor, ¿no? O el inversor. Ya vamos a llamar que tenemos una entrada X y que tenemos un inversor. ¿Listo? Y que mi salida vamos a llamarla Y. Entonces, su equivalente va a ser de la siguiente manera. Teniendo mi entrada X y teniendo las dos entradas de mi NAND, resulta que lo único que hago es puentear las entradas, ¿sí? Y el comportamiento va a ser exactamente el mismo.
Y recordemos mi tabla de verdad de la NAND. Mi tabla de verdad de la NAND dice que únicamente cuando mi entrada es 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Si fuera AND, si fuera AND, eh, yo tendría que Y va a ser 1 solamente acá, y acá va a ser 0, si fuera AND. Pero como es NAND, entonces me invierte eso, ¿verdad? Entonces aquí, cuando mis dos entradas son 0, tengo un 1 a la salida. Y cuando mis dos entradas son 1, tengo un 0 a la salida. Nunca voy a poder hacer que mi entrada sea diferente una a la otra, porque las tengo puenteadas. O sea, estas opciones de acá nunca van a aparecer. Solo tengo cuando son 0, mi salida es 1. Y cuando está en 1 mi X, mi salida va a ser 0. Entonces ahí tengo el equivalente NOT o del inversor en compuerta NAND. Ok, ahora vamos a ver el equivalente. Ya vimos este. Ahora vamos a ver el equivalente de mi compuerta AND en compuerta NAND. ¿Listo? AND a compuerta NAND. Te voy a decir que yo tengo eh, una compuerta AND. Bueno, una compuerta AND. Y va a tener una entrada X y una entrada Y. Y a la salida voy a tener XY. X.Y o X AND Y. Y entonces voy a decir que lo único que yo tengo que hacer es que tengo mi compuerta NAND, ¿cierto? Común y corriente una compuerta NAND. Y como vimos anteriormente, aquí lo que yo voy a obtener es X.Y todo negado, ¿cierto? Pero yo puedo colocar un inversor. Y ya sé cómo es el inversor en compuertas NAND, ¿cierto? Entonces yo digo que hago eso, puentear mis entradas y aquí. Y aquí ya tengo X.Y todo negado dos veces y la doble negación es igual a X.Y. ¿Listo? Entonces ya tengo mi compuerta AND. Equivalente en compuertas NAND. Ahora, vamos a ver la compuerta OR. Entonces, en la compuerta OR, sí voy a utilizar nuestro teorema de Morgan. ¿Listo? Entonces acá tengo la OR, la voy a hacer. En su equivalente de compuertas NAND. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Yo tengo una función aquí a mi salida. Tengo mi compuerta ahora acá.
Le tengo X y Y. Y acá tengo una función que digo que es igual a X o X más Y. ¿Cierto? Y mi teorema de Morgan, vimos que me dice que A más B, todo negado es igual a A negado punto B negado, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es aplicar mi teorema de Morgan. Entonces dice que F es igual a X más Y. Pero ¿cómo lo aplico? Entonces primero que todo voy a negar la función a ambos lados. Entonces aplico negado a ambos lados. Y aquí ya puedo aplicar de Morgan. Entonces me queda F negado es igual a X, aquí aplico mi de Morgan, X negado punto Y negado. Y vuelvo a aplicar negado a ambos lados. ¿Listo? Entonces vuelvo a aplicar acá negado y acá niego todo. Y como dijimos que la doble negación, entonces me va a quedar F, dos veces negado es igual a F. A este lado me queda X negado punto Y negado, todo negado. Entonces ahí me quedó que mi función inicial, que era X más Y, es igual a X negado por Y negado, todo negado. Y ahora paso eso a compuertas. Entonces, ¿cómo me quedaría? Tengo acá X, ¿cierto? Entrada X y digo que X la voy a negar, pero en compuertas AND. ¿Cómo era? Puenteando las dos entradas de una compuerta NAND, la salida es igual a el inverso, el complemento, ¿cierto? Entonces acá me queda así. Y acá ya tengo, aquí a este lado ya tengo X negado. Ahora, voy a hacer lo mismo con Y. Entonces, hago mi compuerta NAND. Puenteo las entradas. Acá tengo Y. Y aquí a la salida tengo Y negado. Y me dice que X negado por Y negado y que todo negado. Entonces, voy a hacer el producto de ellas y para eso utilizo una compuerta NAND. ¿Y qué tengo a la salida? Por acá viene X negado, por acá viene Y negado, entonces X negado por Y negado. Y como es compuerta NAND, me queda todo negado. Entonces, esto es F. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? Ingeniero, es que no entendí muy bien la función del puente. Perdón, Carlos, Carlos, ¿la función de qué? Perdón. Del puente en la compuerta NAND. Ah, Del puenteado. sí. Míralo, es el inversor. Entonces, ¿qué es la función? Acuérdate de la tabla de verdad de la AND. ¿Sí? La AND decía, no, la perrito. Entonces, la AND me dice que tengo X y Y. Y acá tengo una función que es si es 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y como es producto la AND, entonces solo me queda 1 cuando mis dos entradas son iguales. O sea, yo solo tengo 1 acá y cualquiera de mis entradas que sea 0 me coloca 0. ¿Cierto? Esa es la tabla de verdad de la AND. Pero yo estoy utilizando es NAND. ¿Qué es la NAND? Es el producto negado. Es que aquí voy a colocar el negado o complemento de este. Entonces, el negado complemento de 0 es 1, el negado complemento de
de 0 es 1, el negado complemento de 0 es 1, el negado complemento de 0, perdón, de mi último que es el 1, es 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos, Carlos? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo puenteo las entradas? Que X y Y solo van a tomar cuando X y Y son iguales, o sea, porque las tengo puenteadas. X va a ser igual en ambas entradas, o sea, que ya no tengo X y Y, sino que ahora solo tengo X. Entonces, solo voy a tener en cuenta cuando mis dos entradas son iguales, que serían estos dos estados. Y como es NAND, solo voy a tener en cuenta esto. Es decir, que acá en este primer estado X vale 0 y en este de acá X vale 1. Y mi salida se comporta como complemento. Es decir, que cuando X vale 0 a mi entrada, o sea, ambas entradas de mi comportan en vale 0, mi salida vale 1. Por eso es que las puenteo. Para tomar en solo los estados donde X y Y ambos valen igual. Como las tengo puenteadas nunca, una entrada va a ser diferente a la otra. Entonces, esos dos estados intermedios no tendrán opción de que ocurra. ¿Sí? Entonces, ¿qué estados voy a tener en cuenta? Cuando X y Y valen 0, 0, o sea, ambas valen 0, porque mi entrada va a ser X, que vale 0, y como están puenteadas, pues valen 0 ambas entradas, y mi salida es el complemento, es decir, 1. Y la otra opción que va a ser cuando ambas entradas valen 1, cuando X vale 1, pues ambas entradas valen 1 por lo que están puenteadas, y mi salida vale 0. Entonces, es exactamente la misma tabla de verdad de un inversor. El inversor, ¿cómo es? Si X vale 0, la salida, o F o Y, como la llamamos, vale 1. Si X vale 1, mi salida vale 0. Entonces, la tabla de verdad queda exactamente igual que la del inversor. ¿Sí me hice entender, Carlos? Sí, señor. Gracias. Vale, con mucho gusto, Carlos. Bueno, esos serían los equivalentes. Regálame 2 minutos mientras ustedes, si quieren, terminan de tomar apuntes y voy a poner un vasito de agua. Permiso. Ya regreso. Ok. Entonces continuemos con nuestro, decimos el NAND. A ver si nos queda este ladito, yo creo que sí. Ok. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con nuestra compuerta. eh, nuestra compuerta NOR. ¿Listo? Entonces ahora vamos a pasar del inversor, compuerta NOT o inversor, a compuertas NOR.
Entonces, ahí hacemos exactamente lo mismo. Entonces, tenemos nuestra entrada X del inversor. Tenemos nuestra salida Y. Ya vemos cómo se comporta, que es el complemento de Y sería el complemento de X. Coloquémoslo acá. No utilicemos Y como salida, solo acá la salida tenemos con X complemento o X negado. Entonces, para pasar a compuerta NOR, te recordemos, la compuerta la OR nos decía que si tengo X y Y en mis entradas, entonces solo basta tener cualquiera en 1 para que mi salida esté en 1. Pero acá estamos hablando de la NOR. Entonces, hago los complementos, ¿cierto? Y esto sería F, ¿cierto? Entonces, ocurre exactamente lo mismo. Solo voy a tomar mis estados de cuando son iguales mis entradas. Digo que ambas son X, ¿cierto? Porque las voy a puentear. Y tiene el comportamiento exactamente igual que el del inversor. Cuando mis dos entradas están en 0, mi salida es 1. Entonces, tengo X puenteo mis entradas. Y acá a este lado voy a tener X complementada. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer lo mismo con la NOR. Con la OR. Entonces voy a tener entrada X, entrada Y. Y aquí voy a tener X más Y. Ahora voy a hacer lo mismo con, acá lo pasamos a NOR y aquí pasamos a NOR también. ¿Listo? Entonces es bastante igual. Voy a tener mi X y mi Y. Y hago uso de la misma tabla de verdad de la OR. Entonces, ya sabemos que la NOR me arroja lo contrario de la OR, ¿cierto? El complemento de la OR, bueno. Y para volverla a dejar como está, pues la complemento nuevamente. Entonces hago lo mismo que hice antes, pero con las... Ya sé que aquí tengo X más Y complemento. ¿Cierto? Acá tengo X y acá tengo Y. Y lo único que tengo que hacer es volver a complementar para que me devuelva los resultados. O sea, si complemento, si en esta columna tengo la salida de la NOR, pues si yo coloco F complemento, voy a tener lo que era la OR. Bien, acá tengo NOR. Y si yo complemento la NOR, voy a tener la OR. Entonces, ¿cómo hago el complemento? Con un inversor. Pero como estamos hablando de compuertas, inversores en equivalente a compuertas NOR, entonces traigo el inversor que ya sé cómo lo tengo arriba y lo coloco acá. Y acá voy a tener X más Y, todo doble negado, y eso es igual a decir X más Y.
¿Listo? Y ahora vamos a hacer el equivalente de la AND. Acá, entonces es OR, ANOR. Y acá voy a hacer la AND, ANOR. Entonces me comporta AND. Acá tengo X.Y. Voy a pasarla a NOR. Entonces acá vuelvo a hacer uso de mi teorema de De Morgan. Desde De Morgan ya dijimos que nos dice que eh, De Morgan, acá nos sirve que De Morgan nos dice que A punto B todo negado es igual a A negado más B negado. ¿Listo? Y mi teorema de De Morgan que me sirve acá. Pero en lugar de A, eso voy a tener X y. Pero, ¿sí? Entonces digo que mi F es igual a X punto Y. Y voy a negar a ambos lados. Entonces coloco F igual a X punto Y, pero negado a ambos lados. Y eso me va a quedar, y ahí aplico de Morgan. Entonces digo que F negado es igual a X negado más Y negado. ¿Listo? Y vuelvo a negar a ambos lados. Entonces voy a decir que esto que me dio acá, este F negado igual a X negado más Y negado, y lo niego a ambos lados, y acá niego todo. Entonces, F negado dos veces, ya sé que F negado dos veces es igual a F. Te digo que F es igual a X negado más Y negado, todo negado. Y ahora paso esa formulita, esa función que me dio, la paso a compuertas. Entonces me dice que X negado, entonces ya sé cómo negar con compuertas NOR, ¿no? Acá me queda X. Y acá a este lado me queda, acá me sale X negado. Y acá necesito sacar mi Y negado. Y acá tengo Y negado. Y voy a hacer la OR, y niego todo, o sea, le daría eh, ¿una qué? Una NOR, ¿no? Otra NOR acá para negar todo. Me quedaría... Y hagamos el artículo. Sí. Acá me quedaría X negado por
y negado, todo negado. Perdón, x más y negado. X negado más y negado, todo negado. Esto ahora sí. Y ya sabemos que eso es igual a x punto y. X en y igual a x negado más y negado, todo negado. Vemos que esto de acá es igual a esto. Luego esto de acá es igual a esto de acá. ¿Listo? Y acá tengo, no estoy compartiendo eso. Ok, entonces, miren, acá tengo una simulación pequeñita, muy sencilla. Eh, Acá en esta simulación lo que tengo es que, bueno, tengo este arreglo resistivo de acá. Lo que hago es el equivalente a ¿qué? A un interruptor, unas entradas digitales de acá. De acá tengo un voltaje, una entrada digital. Y estas que dicen acá X y Y, estas dos que dicen acá X y Y, representan o son como, digamos, como si fueran puentes aquí a mis entradas. ¿Ve? Acá tengo X, acá tengo XY, acá tengo XY, acá tengo XY. ¿Sí? Entonces, el primer renglón, o sea, la primera línea, estos de acá arriba, ¿sí? Todos des en cuenta que son el inversor. Entonces, el inversor, su equivalente en NAND, su equivalente en OR. Y acá tengo lo mismo, la compuerta AND, su equivalente en NAND, su equivalente en NOR. Y el último es la compuerta OR, su equivalente en NAND y su equivalente en NOR. ¿Listo? Entonces acá tengo la compuerta básica. Compuerta básica. Seguiría la NAND. Y seguiría la NOR. ¿Listo? ¿Sí me hago entender ahí más o menos esa tablita? Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá en este de acá yo voy a simular mis entradas. Entonces, vean, siempre que cuando X es 0, o sea, aquí tengo X0, mis salidas en el equivalente del inversor son 1. Como lo vimos antes, el complemento. Y si mi X es 1, mi salida de los inversores y sus equivalentes es 0. ¿Listo? ¿Sí se está viendo la simulación? Sí, señor. Ok. Y ahora miremos lo de la tabla de verdad de la AND. La AND dijimos que solamente su salida es 1 cuando ambas entradas son 1. Miren, acá cuando ambas son 0, mi AND tiene que dar 0. Cuando alguna de las dos entradas es 0, mi AND tiene que dar 0. Entonces, vean, acá lo estoy haciendo. Cuando algunas están 0, mi AND y sus equivalentes se mantienen en 0, que es el segundo reglón. ¿Mm? Y cuando ambas son 1, mis salidas de las AND se ponen en 1.
Y por último, vamos a ver la OR. ¿Cómo decimos que trabaja la OR? Que la única forma en que sus salidas se pongan cero es que ambas entradas, o sea, X y Y, están en cero. Es decir, circuito abierto en el interruptor, ¿sí ven? O sea, acá tengo circuito abierto en el interruptor y las compuertas OR y sus equivalentes en NAND y en NOR me tiene que dar cero a la salida. Entonces ahí tengo cero a la salida. Si coloco alguna de sus entradas en uno, es decir, interruptor cerrado para X o Y, con cualquiera de los dos que pongan uno, su salida me va a dar 1. Si pongo ambos en 1, pues también su salida me va a dar 1. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes de lo que son compuertas básicas? Ok. Vale, entonces, ya viendo lo que son compuertas básicas, vamos a comenzar a hablar de lo que vendría siendo cómo utilizar un display de 7 segmentos en lo que correspondería a sacar desde una tabla de verdad un circuito para que me haga la función que yo necesite, para que me encienda mi display de 7 segmentos. Entonces vamos a hablar del display de 7 segmentos, ¿vale? Entonces, display de 7 segmentos. Entonces, el display de 7 segmentos es, digamos que, supremamente útil en lo que tiene que ver con la electrónica digital. El display se llama 7 segmentos, pues como su nombre lo indica, tiene 7 segmentos. Entonces, cada segmento está nombrado por una letra. Entonces, acá tenemos el segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento F, segmento G. ¿Listo? Tengo dos tipos de display 7 segmentos. Tengo uno que voy a llamar de ánodo común y uno que voy a llamar de cátodo común. ¿Qué diferencia tiene cada uno de ellos? El común, ¿cierto? Uno es de cátodo común y otro es de ánodo común. Esto ya lo habíamos hablado en la 1, pero vamos a repetirlo acá. Me parece supremamente importante. Entonces, cuando yo hablo de mi ánodo común, miren, ¿qué estoy diciendo? Que internamente tengo una construcción de mi display, que cada uno de mis segmentos es un LED, ¿sí? Un diodo emisor de luz. Entonces, para mi segmento A, ¿qué dijimos que era acá? Ánodo común. ¿Listo? Entonces, el ánodo, como recordamos cuando hablamos de diodos, el ánodo debo conectarlo al de mayor potencial, ¿cierto? A la terminal de mi fuente de mayor potencial, o sea, lo que llamamos un voltaje positivo, más B. Entonces, cuando digo que es común, es que mis 7 segmentos, que son 7 diodos LED, tienen comúnmente conectados entre ellos el ánodo, y todos van a un solo nodo que me representa que los voy a conectar a una fuente, ¿sí? ¿Cómo van a encender ellos? Pues por la otra terminal que no es común, miren acá, la otra terminal que no es común va a tener que llegar a un potencial menor, dependiendo del display. Idealmente es un menor en 0.7 voltios,
que en cada diodo tiene que haber más o menos 0.7 voltios para que encienda. Entonces, si en electrónica digital yo tengo dos estados que son 0 y 1, por el display de 7 segmentos, que es ánodo común, ¿qué tiene que llegar para que encienda ese LED? Pregunto, nuevamente, por el terminal A de este display 7 segmentos, que diríamos que es ánodo común, ¿qué tiene que llegar o qué tiene que aparecer para que encienda el LED del segmento A? ¿Un 0 o un 1? Una señal alta. ¿Señor? O sea, un 1. Una señal alta, un 1. No, porque mira, eso es lo que estamos haciendo, mira. Tengo 7 LEDs, ¿sí? Eso es un LED. Y como es ánodo común, este de acá está conectado a más B. Y tenemos que crear una diferencia potencial más o menos de 0,7 voltios para que este LED encienda. Si aquí llega un 1, o sea, acuerden que el 1 vendría siendo la parte alta de mi señal. Acuerden que si tengo una señal digital sería algo así. Y cuando es el 1 es el voltaje mayor y cuando es 0 es el voltaje menor. Si aquí pones un 1, puede ser el mismo más B. Que no estoy creando diferencia potencial. Acuerden que el potencial del cátodo tiene que ser menor para que haga la diferencia potencial. O sea, si acá tengo, supongamos, más 5 voltios, esto que sea 5 voltios, acá no puede llegar 5 voltios también, porque entonces no estoy creando diferencia potencial para que encienda mi LED. No hay caída de tensión ahí. No se está activando. Tiene que llegar a un potencial menor. En este caso, pues si acá tengo 5 voltios y acá tengo 0 voltios, ¿qué tendría que llegar? ¿Un 0 o un 1? El 0 digital. Si acá llega un 0 digital, mi LED va a encender, que serían casi 0 voltios, para el ánodo común. Entonces, ¿cuándo encienden mis LEDs del 7 segmentos? Cuando a alguna de mis terminales, a alguno de los cátodos, le llega un 0 para el ánodo común. Miren la diferencia de la conexión. Todos los cátodos, todos los cátodos están conectados. No sé si no se alcanza a ver la imagen, mire. Este cátodo sale para acá y conecta a este nodo. Este cátodo viene para acá y se conecta también. Este cátodo viene para acá y se conecta también. Todos los cátodos de los 7 LEDs están conectados a un nodo común que va a la fuente de C, en este caso, más B, que es, lo podemos llamar que es 5 voltios, ¿sí? Depende del 7 segmentos. El más común es que trabaja con 5 voltios. ¿Listo? Y los demás, cada uno va a un pin o a una patica independiente. A un pin o a un conector o una patica terminal independiente. ¿Listo? Eso para ánodo común. Entonces, y normalmente se identifica por AC en la referencia. Ánodo común, 7 segmentos, y la 7S. Entonces, esto es ánodo común. Y la otra conexión se llama cátodo común. ¿Listo? Cátodo común. Y opera eso. Acá está. Se escondió. Y opera de manera análoga.
Entonces este es cátodo común. Entonces, acá tengo lo contrario. Aquí todos los cátodos, miren, todos los cátodos están conectados a un nodo común. Todos los cátodos. Los cátodos normalmente ¿dónde se conectan? A tierra, ¿cierto? Es decir, en ese orden de ideas, ¿qué tiene que llegar por el pin o por la terminal independiente al LED, al LED o al segmento, al LED de ese de determinado segmento para que encienda? ¿Qué tiene que llegar aquí al terminal A para que este LED encienda? ¿Un 0 o un 1? Un 1. Un 1. Y va a encender mi LED. ¿Listo? Porque aquí yo he conectado a tierra, aquí ya creé la diferencia potencial. Entonces, con que lleguen más de un voltio por acá o más de... Sí, queda una diferencia potencial evidente, ya me va a encender mi LED. ¿Listo? Ahora, ¿para qué puedo usar ese tipo de... ¿Para qué puedo usar ese tipo de displays? Aquí normalmente va, bien sea entre el ánodo y tierra o entre el cátodo y el terminal, va una resistencia limitadora de corriente del orden de acá, del orden de los 220 o 330 o 120 ohmios, dependiendo del circuito, que le tiene que limitar la corriente a que le está llegando a 7 segmentos. Ya caería mi señal digital de este lado. Al contrario aquí va mi señal digital de este lado. Ok. Aquí no se puede ver más fuerte esa línea. Así. Entonces, ¿qué voy a hacer con esos 7 segmentos? Esos 7 segmentos me sirven a mí para representar caracteres. Para nuestro ejemplo, nuestra materia, lo que yo quiero representar son números. ¿Listo? Números. Pero yo puedo representar, bueno, cualquier carácter que se permita o que me permita con esos 7 segmentos. Entonces, se alcanzan a ver ahí estoy representando son números. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Pues creo un arreglo que para determinado momento, para determinada combinación de unas entradas, me encienda el LED que yo deseo. Por ejemplo, acá tengo los colores más oscuros representan los LEDs que yo tendré encendidos. Entonces, ahí tengo el 0, ¿sí? El 0, el primer carácter sería el 0, el segundo sería el 1. Entonces, cada uno de los segmentos que yo enciendo, puedo determinarlos haciendo un arreglo circuital de compuertas, perdón, con su determinada función. Y eso lo hago a partir de una tabla de verdad. Entonces, por ejemplo, acá tengo que voy a representar
con mis displays 7 segmentos, voy a representar los números del 0 al 9 utilizando entradas BCD. Entonces tengo entradas en BCD. ¿Se acuerdan qué es BCD? Y tengo en 7 segmentos el número del 0 al 9. Bueno, ¿y cómo voy a lograr esto? Muy sencillo. Eh, entonces, lo que yo hago es crear una tabla de verdad. Creo una tabla de verdad donde digo qué necesito para encender mis LEDs. Entonces, por ejemplo, entregamos acá nuestro display para recordar las. Entonces, a ver, es que participamos todos y vamos mirando todos cómo trabaja esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito yo para representar mi cero? Entonces, acá ya tengo mis segmentos A, B, C, D, E, F y G. ¿Cuáles segmentos deben encender? Y vamos a suponer que tenemos el display de cátodo común. ¿Listo? Cátodo común. Entonces, ¿cómo dijimos que encendía el cátodo común? El cátodo común dijimos que encendía cuando ¿qué le llega por el pin? Cuando le llega un 1, ¿cierto? O sea, cuando al pin A le llega un 1, mi segmento A va a encender. Entonces, vamos a hacer mi tabla de verdad, recordando que tenemos un cátodo común, un display de cátodo común. Entonces, vamos con cátodo común. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito yo cuáles segmentos deben encender para que me salga el dígito decimal 0 cuando mis entradas D, C, B y A están en 0? Entonces, ¿cuáles segmentos espero yo que me enciendan de mis 7 segmentos para que me representen el 0 en mi display, según esta gráfica que tenemos acá arriba? AF, Señor, BA, AF. sería A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Lo que me entendí, ¿sí? Sí, señor. Listo, Jefferson. Entonces, miren. Entonces, Jefferson nos dice, enciende A, B, C, D, E y F. Y sí, efectivamente es el 0, ¿cierto? Para que encienda el 1, pues solo necesito que encienda este de aquí, que sería B, y este de acá, que sería C. ¿Correcto? Y lo demás tiene que estar apagado. Es decir, que tiene que estar en 0. Para el 2, entonces necesito que me encienda A, B, D, E y G. A, B, D, E
y G. Para el 3, A, B, C, D, I, G. Para el 4, entonces queda B, C, F y G. Carlos Garzón, para el 5. Para el 5 sería el A, el F, el G, el C y el D, y el resto en cero. Vale. Carlos García, para el 6. Para el 6 sería el A, el C, el D, el E, F y G. Y está en 0, ¿sí o no? Seguiría el 7. Lazo Ángela, el 7. Ok, Ángela debe tener problemas de conexión. Laura Castro, ¿estás ahí? Para el 7, ¿cuáles nos encenderían? Sí, ingeniero, el 7 Sí, encendería el A, B y C. muy bien, Laura. Perfecto. 0. Y a ver, ¿quién nos ayuda? Quedan 2, ¿quién nos ayuda? El 8, el más difícil de todos, el 8. En el 8 encienden todos, ¿no? Correcto. Y en el 9, solo nos queda apagado el E. Lo demás en 1. Pregunta. Tengo 4 entradas. ¿Cuántas combinaciones puedo tener yo de mis entradas? 16, ingeniero. Correcto, sí, señor Manuel. Y acá únicamente tengo 10. Si yo solo quiero que me salgan eso y que cualquier otra cosa me quede apagado, ¿qué debe ir ahí para abajo en mi tabla de verdad? Acá, de 10 en adelante, ¿qué debe ir? En mis LEDs, en mis 7 segmentos. Por ejemplo, que cuando quede mis estados 1, 0, 1, 0, que me aparezca todo apagado, ¿qué debo colocar acá? Pues que todo en 0, ¿cierto? Y que si acá tengo el 11, entonces me va a salir acá este estado. ¿Qué pongo acá? ¿Cierto? Y así sucesivamente con los otros estados. ¿Vale? O sea, así, por eso coloqué del 0 al 10. No es que las otras combinaciones no existan, pueden salir. Pero pues a mí me interesa es que saber cuándo van a encenderse. Ya sé que el 10 en adelante siempre van a estar apagados. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir? Sacar la función que necesito para cada uno de mis
de mis, ¿qué? De mis cositos, de mis segmentos. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Tengo unos equivalentes de lo que es mi tabla de verdad y los estados que yo tengo. ¿Listo? Entonces voy a decir que vamos a empezar con este. Vamos en verdecito. Entonces voy a decir que este de acá, ¿sí? Va a ser mi tabla de verdad, o sea, va a ser como una tabla de verdad para cada segmento, ¿sí? Entonces, para mi segmento A, voy a decir que mi tabla de verdad va a ser todos los estados que ya conozco de mis 4 entradas y la salida o F, o voy a llamarla A, para mi segmento A. Entonces, ¿cómo me quedaría? A igual A. Entonces, cada una de mis combinaciones tiene un equivalente. Para la forma en que yo lo voy a escribir, los voy a llamar min términos. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que cuando todas mis variables están en cero, en este caso están en cero, el cero equivale a mi variable negada para min términos. ¿Listo? Entonces voy a sacarlo por min términos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar todos los unos que tiene mi segmento A y haciendo uso de los min términos, que se llama, que es cuando mi variable toma el valor de 0, es la variable negada, y cuando toma 1, es mi variable sin negar. Entonces, ¿cuál es mi primera combinación que está en 1? Esta de acá. 0, 0, 0, para mi segmento A. Entonces, ¿cómo me va a quedar? 0, 0, 0. ¿Qué dije yo? Que el 0 es la variable negada. Entonces me va a quedar D por D negada, porque está en 0, por C negada porque está en 0, por B negada porque está en 0, por A negada porque está en 0. Listo, ya tengo este primero de acá, este primer unito. ¿Listo? Entonces, primer unito, ya. Voy con mi siguiente uno, sería este de acá, este de acá. Este de acá tiene mi segmento A en 1. Entonces, voy con él. Entonces tengo 0, 0, 1, 0. Entonces lo voy a pasar a mi término de acá. Digo más, mi siguiente, que sería, está en 0D, entonces sería D negada porque está en 0. Por C negada porque está en 0. Por B, como está en 1, entonces me queda sin negar. Por A negada porque está en 0. ¿Listo? Y ya tengo otro unito. Siguiente uno. Este de acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Miren, este de acá. Entonces me queda, dice 0, 0, 1, 1. Entonces recordemos, 0, variable negada, 1, variable sin negar. Entonces me queda más D negada porque está en 0. Por C negada porque está en 0. Por B por A. ¿Correcto? Hasta ahí como vamos. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Llevamos 3 unos. ¿Listo? Siguiente 1.
Ya tengo este de acá, ya lo tengo. 1, 2, 3. Siguiente 1 sería este de acá para mi variable, para mi segmento A. Entonces, ¿cómo me quedaría? Más D está en 0, entonces me queda D negada. Por C está en 1, me queda C sin negar. Por B está en 0, me queda negada. Por A está en 1, queda sin negar. Más, ya está este, seguiría este término de acá. Entonces me queda más D negada, más, perdón, por C sin negar, por B sin negar, por A negada. ¿Listo? Más, siguiente término sería este de acá. Entonces voy a colocarlo aquí abajito, ya no me cae más allá. Y acá puntos suspensivos y acá continúo. El siguiente término sería denegado, por C por B por A más, se va a quedar muy chiquito, después nos confundimos. Denegado por C por B por A más D sin negar por C negado por B negado por A negado más, y último término, D sin negar por C negado por B negado por A. ¿Listo? Ingeniero, Señor. en el antepenúltimo término, esa no va negada. Este penúltimo término. Este de acá. El siguiente, ingeniero. El penúltimo, este. Sí, señor. Sí, señores. Sí, tienes toda la razón. Esa va negada. Este de acá. Sí, señor. Correcto. Gracias, hermano. Listo. Y ya teniendo esto, simplemente aplicamos álgebra booleana. Lo más común y más sencillo es factorizar. Y ya. No sería más. Entonces, por ejemplo, entonces aquí nos quedaría que A igual a. Entonces, voy a resaltar con rojito, términos que podemos factorizar. Entonces, por ejemplo, ¿listo?
¿Nadie? ¿No? ¿Quién se anima? Uno que podamos factorizar. Por ejemplo, estos últimos de acá tienen en común eh, eh, DCB, ¿sí? ABC, ¿no? ABC, ABC, no, eso tiene negada. A ver, buscamos uno que tenga ABC, que es como el más fácil. Mira, ABC. ¿Sí lo ven? Mm, Yo solo un término con ABC, ingeniero. pero que estén iguales, que todo tenga lo mismo negado y lo mismo sin negar. Por ejemplo, estos dos tienen el DCB igualito, mire. ¿Bien? ¿Hay algún otro que tenga DCB así? La D negado y el C y el B sin negar. Los tres primeros de ingeniero tienen D negado y C negado. Este de acá. Esos tres. Sí. ¿Sí? Sí, señor, estos tienen D negado y C negado. Tiene que haber uno que tenga A y B. A y B. Que tenga A. Sí, toca así. A negado y C sin negar. A negado y C sin negar. Tienen que ser cuatro términos en común. A negado y C sin negar. Entonces acá tengo A negado. Bueno, acá está A negado y C sin negar. Acá está A negado. No, no lo encontré. Bueno, vamos a hacerlo así como va quedando. ¿Listo? Le quitamos esta raya porque me confunde. Te me va a quedar A, por ejemplo. Tenemos que tener uno donde tenga A, A, B, C, B y C negado. Y la D negada y la D sin negar. Entonces vamos aquí, lo vamos tachando. O sea, A, B, C, tiene que ser así. B y C negado y la A sin negar. B y C negado, acá está. Miren, acá hay uno, y otro que tenga B y C negado y la A sin negar. B y C. Si no me toca hacer la tabla de verdad otra vez. Déjenme revisar la tabla de verdad otra vez, a ver. Tiene que 1. Mira, tengo que tener dos términos con B y C negados y no los veo. El segundo término tiene que tener la A sin negar, segundo término, y el B y el C negado, no. Solo tengo el último término. No. Dice, dice.
Tengo tres términos con D y C. Vale, entonces vamos a factorizar con el que Manuel lo recomiendo. D punto C negado. Y ahí cofactorizo el B negado punto A negado más B punto A negado más B punto A. ¿Correcto? Más. Y acá puedo seguir factorizando estos de acá. Quedarían D negado punto C factor de B negado por A más B por A negado más B por A. Y acá me quedaría de estos dos últimos términos, me quedaría más T.C.B, C y B negado, por A, más A negado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy haciendo? Voy recordando que esto de acá es igual a 1. Entonces me queda solamente el término de acá. Y acá puedo volver a hacer lo mismo, vean. Factorizo esta A con esta acá internamente. Y me queda A factor de B negado por más B. Y eso me va a quedar solamente la A negada. ¿Cierto? Y hay otra ley que se llama la ley, otra propiedad que es la propiedad de la absorción, que ya la vimos, que dice que A más A es igual a A. ¿Cierto? Entonces vean, en este paréntesis de acá específicamente, voy a traerlo para aquí abajo solito. Vean lo que voy a hacer. Por favor, atención a esto. Tengo B negado por A negado más B por A negado más B por A. Este término de acá, el término del medio, me sirve para factorizar con esta B de acá y con esta A negada de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? La coloco haciendo uso de esta propiedad que estoy llamando aquí, que es A más A igual a A, lo escribo dos veces. Entonces me va a quedar B negado por A más B por A negado más B por A negado más B por A. ¿Y aquí qué factorizo? Entonces, en el primer término voy a factorizar, aquí es A negado, perdón. En el primer término voy a factorizar A negado, me queda por B negado más, más B, esta primera es B negada, ¿no? Más, entonces factoricé estos dos. Y ahora voy a factorizar estos otros dos. Y aquí factorizo la B, más B por A negado más A. Entonces, este término que está aquí de tres términos, yo lo coloco dos veces en un solo término, que dijimos que es igual a un solo término por ley de absorción. Y digo que este es igual a, como este de acá, B negado más B, eso me da 1, y A negado más A, eso también me da 1, y me queda, finalmente me va a quedar A negado por 1, A negado, más A negado más A, o sea, B por 1, A negado por más A me da 1, y B por 1 me da B. Entonces, todo ese paréntesis de ahí me va a dar A más B, todo este paréntesis de acá.
Este de acá. ¿Sí ven? Entonces me queda D negado por C por A negado. Más D negado por C más B. ¿Listo? Y así voy reduciendo mi ecuación. ¿Sí me voy haciendo entender? Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. Ok, vamos a hacer una, pues quedó acá una nueva y colocamos solamente lo que tiene que ver con A. ¿Listo? Entonces vamos a decir que esta A es igual, vamos a ver si vamos a escribir acá un poquito mejor, es igual a ABC, entonces A, B, C, D, más más, ya sé qué pasó. Changos, 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 changos. Sí, ya sé qué fue lo que pasó. Señores, sí, es esto. Ya encontré el error que tenía. Bueno, el error está acá. Acá está mi error. Entonces ya le coloco aquí esto para tratar de corregirlo un poco. Listo. Y acá en el otro también tengo que hacer lo mismo. Listo. ¿Sí me hago entender cuál fue el error que yo hice? Entonces, ahí me disculpo con ustedes, pero entonces se me pasó este pequeño detalle. Entonces acá, usted ya tiene escrito toda esta ecuación de A. Bueno, con la que ustedes tienen ahí escrita, entonces esto no... Vamos a sacarla con la que tengo acá en esta tabla, ¿listo? Por favor, entonces es corrección, ¿vale?
Vamos a hacer la corrección de la anterior. Aquí, con esta sí tiene que salir completa. Ay, Dios. Entonces acá, ¿qué pasa? Yo invertí el orden de la tabla anterior, el orden de las entradas. Entonces, esta, por ejemplo, esta que está acá como 1, en la ecuación anterior yo la tenía como B y acá es C. ¿Listo? Entonces me cambia un poco el orden. Entonces, ese es el pequeño detalle que pasó. Entonces, bueno. Entonces vamos a sacarla completa. Ahora sí, acá ya tengo, ya sacamos la de la A en el anterior, ¿cierto? Acá ya tenemos la de A. Aquí ya tenemos la de A. Entonces, esta ecuación que finalmente es reducida nos tiene que quedar más o menos en total. Nos tiene que dar, ya les digo, o sea, al tenerla reducida, nos tiene que dar, por ejemplo, el segmento A tiene que darnos, reduciéndolo, entonces nos tiene que dar D negado, C negado, B negado, A negado. Más A negado, B. Más A negado, B, C, B negado acá, por D. Recuerden que donde no va el signo va un por, ¿no? Es igual a la... 1, 2, 3, me quedan 4 términos. El otro sería más A, B negado, C negado. Así tiene que darme esta ecuación anterior. Al cancelar todos estos unitos y volver a factorizar, tiene que darme más o menos de ese... No sé cómo copiar. Voy a copiar esta ecuación así como voy a colocarla al otro lado. Miren, otro término que podemos factorizar acá, por ejemplo, acá puedo decir B factor D, estos dos términos, ¿cierto? A negado más A y me va a quedar solamente el B, ¿sí? Pero ese término de acá que está, este de acá está A, puedo repetir este término de acá para volver a factorizar y me quedaría A factor D, B más B negado. ¿Sí bien? Aquí ya me quedaría D de este negado por B más A. Y acá puedo volver a factorizar con el resultado de este. ¿Sí? Aquí me va a quedar A más B, este paréntesis. Bueno, acá es simplemente aplicar la ley de la absorción, ir cancelando y esa factorización tiene que llevarme fijo a este resultado de esta ecuación de acá. O se puede simplificar más, o sea, eso no tiene, igual mínimo tiene que quedar de esta forma, igual pueden simplificarla más. B tiene que darnos A negado por C negado más A negado
por B negado, por C, por D negado, no se me cambia mucho. Bueno, vamos a hacer el recorte del anterior y la terminamos más bien así como la comenzamos. Se nos va a acabar la clase y no sacamos la ecuación. Esta ecuación no coincide. ¿Por qué? Porque tiene las variables invertidas. Es por eso. ¿Listo? Pero la que llevamos nosotros va bien. Entonces terminémosla como la llevamos nosotros. Yo hago A, ustedes terminan de hacer las demás ecuaciones. Y ya les muestro cómo tiene que quedarles. Entonces, para mi segmento A la traigo así. ¿Listo? Entonces ya dijimos que este de acá, que es A, este de aquí que es A, lo factorizamos y me queda D negado, C negado, por A negado más B. Y este de acá, que es D negado por C, me queda B más A. Más este de acá, ya vimos que me queda solito porque me queda esto igual a 1. Me daría D por C negado por B. Ahora, pues me queda DC negado por A negado. Entonces los abro nuevamente, DC negado, A negado, más D negado, C negado por B, más D negado, C por A, más D negado, C por A, más D, C negado, B. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien.
Entonces, ahora puedo factorizar, a ver qué más puedo factorizar acá. CA, CB. A ver, que tengan términos en común. Acá tengo D sin negar, no lo tengo en ningún otro lado. C negado lo tengo. C negado lo tengo, pero solo acá y allá. B, acá tengo, miren, acá tengo este término que es C y B, puedo factorizar, entonces C negado, B, factor de D negado, más D, este me va a dar 1, ¿cierto? Y acá tengo D negado y C sin negar, acá también tengo con esto, pero tengo solo la A y la B, entonces no me sirve. A ver, C. Tengo la C y la D con la A. Denegado, factorizar el denegado. Y la B, acá puedo factorizar con este mismo término, puedo factorizar denegado y B. Y acá me quedaría más denegado y B, factor de C negado, más C. Y los otros sí no les veo nada que hacer. Entonces quedaría denegado, C negado, A negado, más denegado C por A. Y acá puedo factorizar el D negado y el A. No, que acá es A negado. Esto es A negado. Entonces, esto me quedaría en 1. D negado más D me daría 1. C negado por B por 1. Entonces, solo C negado. Me quedaría D negado por B por 1. Esto me da 1. Esto me da 1 también. Más, acá queda D negado, C negado, A. Y acá queda D negado, C, A. ¿Cuánto me da? Pero no está todo negado, no me sirve. O sea, que si fuera todo negado sí me serviría, pero así no. Por D negado, C negado, A negado, más D negado, C, A. Entonces eso sería A. ¿Listo? Y esto lo paso a compuertas en un Proteus y conecto mi segmento A esta ecuación. ¿Listo? Y cada vez que tenga una de las combinaciones que ponen en uno mi segmento, él encenderá. Ya dijimos que para este ejercicio, los que no sean, están dentro del 9 hacia abajo, o sea, 10, 11, 12, todo va a quedar en 0, ¿no? ¿Sí se entiende hasta ahí? ¿Ha sido entendido hasta ahí? ¿Cómo tendría que quedar esa factorización, ir cancelando, ir aplicando la absorción y los adyacentes, se llama eso? ¿Sí les da igual? Eh, Julián Hill, ¿sí te dio? ¿O sí quedó hasta ahí entendido? ¿Hasta la? Si no tienen audio o micro, pueden escribirme al Messenger, no, sino al WhatsApp, al chat de la sesión. Entender sí, pero no lo estaba haciendo. Vale, toca revisar ahí y ahí simplemente ir factorizando y aplicar la absorción para repetir términos cuando haga falta.
Por favor, necesito que repasen muy bien hasta acá. A ver, así muy parecido va a ser el ejercicio que vamos a desarrollar más adelante para parcial. ¿Listo? Jefferson Fuentes. Señor, profe, una pregunta para el parcial. Señor. Nos pone, digamos, ya con la ecuación final, el modelo en Proteus o algo así. Yo les pondría una tabla de verdad, o de pronto no la tabla de verdad. Yo les diría, por ejemplo, un aviso como este. Háganse un aviso como este, ustedes colocan, por ejemplo, que para la primera letra con 00 aparezca algo, con 001 aparezca otra letra, o un número, ¿sí? Y ustedes lo tienen que sacar las ecuaciones y colocarlas. Decirme cómo le quedaría la ecuación del segmento A para el aviso que usted tiene que hacer, así. Y en Proteus, pues mira, Carlos Garzón. O sea, repitiendo lo que está diciendo, pero entonces nosotros podemos, o sea, tenemos que obligatoriamente simplificar la expresión, ¿sí? Claro, No porque se es puede. aplicar el álgebra booleana. Ok. Sí, porque como está diciendo solo la expresión de este, entonces. Exacto. Esta ya vieron cómo se saca, que es con los unos y con los ceros, ¿no? Es la primera que hicimos, la largota. Esa ustedes la cogen con A, B, C, D, E y F y G y la simplifican así. A punta de factorización y cancelar y cancelar y cancelar. Y les da una ecuación reducida. Así. Ingeniero, Señor. pero ahí sí tendríamos que colocar las letras de la A a la D alfabéticamente o las tomaríamos así en ese orden que están ahí. No, pues esa tabla de verdad cada uno la va a hacer. La verdad es que yo apliqué, o sea, esta tabla yo la apliqué A, B, C, D y en mi solución que yo tenía preparada. Y en la tabla que tomé yo, que les puse a ustedes ahí en pantalla, está D, C, D, A. Por eso es que me tocó hacerla así y no como yo la tenía aquí desarrollada, como yo la preparé. ¿Me hago entender por qué fue mi error? Sí, señor, pero entonces el orden sería A, B, C, D. No, el orden lo pone su merced. Por eso le digo, yo lo puse, cuando hice mi desarrollo, yo lo puse A, B, C y D, y así lo tengo en papel, ¿sí? Pero cuando pegué esta tabla de verdad, yo no me di cuenta que estaba en este orden. O sea, para ahorrarme escribir toda la tabla, yo la cogí, la copié de una imagen y la pegué acá. Y yo tengo este orden diferente, entonces me tocó volver a hacer el procedimiento por eso. Yo lo tenía diferente en papel. Pero igual es el mismo, aplicar factorización y reducir y factorizar así. Es lo mismo. ¿Sí me hago entender? Entonces se puede colocar aquí X, Y, Z, V o W, X, Y, Z. Lo importante es que cuando yo energice este segmento, realmente prenda la combinación que sumergimos que va a aprender. Es decir, paso siguiente, ¿cuál sería? Cojo y abro mi Proteus, ¿sí? Lo que les digo, este funciona al revés, ¿sí? Las ecuaciones que yo tengo acá son de, mire, A, B, C, D, ¿sí ve? Y en la que yo les pego a ustedes es de C, B, A. Pero es que me cambia todo. Pero la simplificación se aplica exactamente igual. Yo cojo y factorizo y tiene que darme que cuando yo ponga aquí mi 1, mis ceros, me prenda. Entonces, vean, ignorando que sea DCBA o ABCD, vamos a tomar 000. ¿Qué tiene que prenderme A? O sea, tiene que en 000, ¿qué tiene que aparecerme en mis 7 segmentos? ¿Qué tiene que aparecerme si yo tengo 000 en mis 7 segmentos? No se me vaya a bloquear. No se bloqueó. No se bloquea.
Nadie me contesta. ¿Qué tiene que aparecerme en el 7 segmentos si yo pongo 0, 0, 0 a mi entrada? 4 ceros a mi entrada. Pues el Cero. primero era un 0, ¿no? Correcto. Así yo lo llame A, B, C, D, o D, C, B, A, o V, W, X, Y, o L, M, N, N, no sé, como yo quiera llamarlo, estos son mis arreglos de las ecuaciones que me dan, ¿sí? Entonces, un arreglo de estos va para mi segmento A, para mi pin A. Otro arreglo de estos va para mi pin B, ¿sí? Así sucesivamente. Mira, acá están los pines. ¿Mm? Entonces, si yo prendo mi simulación y tengo todo en ceros, pues me tiene que prender el cero. Mira, ya prendieron todo menos el G, ¿sí ven? Me prendió A, B, C, D, E, F y no prendió G. Si yo pongo el 1, me tiene que aparecer el 1. Bien, ahí prendió el B y el C. Si yo pongo el 2, me tiene que aparecer el 2. Vea. Ahí me quedó apagado solamente el C y el F. Los demás están encendidos. Tal como decía mi tabla de verdad. Si yo pongo el 3, pues me tendría que quedar apagado el F y el E. ¿Sí ven? Los demás prendieron. Entonces acá tengo A, B, C, D, E en mis 7 segmentos. Vean, acá tengo 7 segmentos en COM-CAT. O sea, cátodo común, que yo les decía. 7 seg, COM-CAT o cátodo común, color azul. Entonces ahí lo tienen a ustedes. O sea, acá en 7 segmentos, acá están los A, B, C, D, E, F, G. Y acá que tengo mi común. En ese caso, ¿qué sería el común? La tierrita, ¿cierto? Te saca sus 7 segmentos. Acá tengo la tierra. Ponemos la tierra por acá. Conectamos. Y si yo le pongo estados lógicos y conecto, pues ahí veré que van encendiendo los respectivos pines, ¿no? Pues cuando está en 0 no enciende nada. Si pongo el 1, pues me enciende, este es el pin A, este es el pin C. Ahí encendió C. Ese sería el D, ¿cierto? A, B, C, D, E, perdón, el E. Los tengo intercalados, ¿no? O sea, acá es A, aquí enciende A, mire. Aquí es, el B no lo tengo conectado, entonces sigue C, tengo conectado C. El D no lo tengo conectado, sigue el E, así sucesivamente. Yo puedo probar qué pines se conectan en dónde. Esto, pero importante es lo que les digo, que uno colocando acá los logic state, cuando yo ponga 0, 0, 0, o sea, sabiendo cuál es mi pin de mayor peso y mi pin de menor peso, pues me encienda el número que corresponde a esa combinación, en BCD. Por ejemplo, si yo enciendo 15, lo que yo les dije, no tiene que encenderme ninguno. Si enciendo el 14, tampoco. Si enciendo el 13, tampoco. Si enciendo bueno, desde el 10 en adelante no tiene que encenderme nada. ¿Listo? Ahí sería el 9. Hasta el 9 me enciende. El 8 también. Perdón. El 7 también tiene que aparecerme. El 6, el 5, el 4, el 3, 2, 1 y 0. ¿Listo? Carlos Garzón, Sí, señor. dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí. Digamos, más, o sea, en el último paso, o sea, es decir, digámoslo así, ¿cómo explicarlo? Supongamos que uno quisiera aplicarlos o representar el 15 con el 7 segmentos, solo es duplicarlo, sí, solo duplicar la operación, sí. O sea,
duplicar lo que ya hicimos con un solo 7 segmentos, ¿sí? O sea, hacer otros 7 segmentos. Exacto, sí, supongamos que Sí, correcto. un 15, vamos en una pantalla, entonces solo es duplicar lo que se hizo con uno, ¿sí? Correcto, sí. Y ya que cuando esté el 15, esas entradas me hago un arreglo para que me encienda el 1 de ese 7 segmentos. Pero otros 7 segmentos tocaría hacer para que salga el 1 y el 5 en el otro. O en este caso, pues si yo quiero usar hexadecimales, hago una letra que simbolice la F, o la F la coloco ahí y que me aparezca la F. Si quiero usar hexadecimales, que también se puede pensar. Pero el procedimiento de cómo hicimos el segmento A, ¿está entendido? Sí, señor, sí. Listo. Carlos García. Sí, señor. Vale, Jefferson. Sí, señor. Vale, Julián Coy. Yo tendría que revisar la grabación y porque no se estaba como caída la red, Sí. no pude ver bien todo. Vale. Si necesitas algo mañana después de las 10, me escribes o me llamas y hacemos un meet aparte, ¿listo? Vale, ingeniero, listo. Gracias. Ok, Julián, con mucho gusto. Laura Castro. Sí, ingeniero. Listo, Laura. Manuel, ¿cómo te fue? Bien, ingeniero. Pues a mí me ha tocado revisar lo de las compuertas para armarlo con las negaciones. No, pero digamos que así crítico, ¿cómo quedaste con lo de encontrar la ecuación del segmento A? Ah, no, bien, ingeniero. Eso sí lo entendí. Listo. Nicole Ávila. Listo, Nicole, muy bien. Me escribió que sí, señor. Norbey Alejandro. Sí, ingeniero, más o menos. Pues también me perdí un poquito por conexión, pero sí entendí la parte que me perdí la reviso y ya ahí me... La parte de encontrar la reducción de la ecuación del segmento A. Sí, señor, pues ahí me perdí un poquito, ingeniero, como en la mitad más o menos, pero no, ya más o menos otra vez. Listo. Walter Alonso Fuentes, ¿cómo quedaste con la parte de reducir el segmento A? O sea, encontrar la ecuación largota, la ecuación de la A largota, y reducir hasta encontrar una ecuación más corta. Sí, señor, está claro. Vale. Vean, hagamos una cosa. Ustedes van a terminar lo que es B, C, D, E, F y G. ¿Listo? Traten de hacerlo hoy. Y en lo posible, vamos a más tardar mañana, los que necesiten me escriben y hacemos una tutoría. ¿Vale? Es la idea. Si hay dificultades, si ustedes arman su Proteus y no les da, los que puedan mañana me escriben o más tarde me escriben antes del mediodía y hacemos una tutoría de pronto donde está la dificultad. Y el martes vamos a aplicar un parcialito muy parecido a esto. ¿Listo? Que es reducir y armar el circuito. ¿Vale? Vale, O profe, sea, muchas simular. Señor, ya perdón. gracias, profe. Vale. Ingeniero, Señor Walter. digamos, varios puntos o uno solo, o también teoría o más o menos cómo Ah, tiene es que pensar. cierto. Dijimos que queríamos meter algo de teoría. La idea es algo así como lo que les mostré. Un solo punto donde ustedes van a coger y acá dijimos que los números del 0 al 9, pero entonces ya no serían los números, ahí colocamos otra cosa, ¿sí? Que ya los números ya sabemos cómo hacerlos. La idea es que haciendo los números ustedes logren sacar cualquier cosa en los 7 segmentos. Listo, entonces con 4 entradas colocamos algo, no sé, hola mundo, no sé, algo se nos ocurre. ¿Listo? Pero la idea es que sea el mismo procedimiento. Entonces practiquen esto para que puedan sacarme el parcial, ¿vale? Entonces que quiero que lo hagan hoy y si puede antes del mediodía alguien tiene tiempo y lo intentó y tiene alguna duda, me avisa.
Si no puedo ahorita antes de mediodía, entonces mañana antes de mediodía y me dice. ¿Listo? Entre 10 y 12. ¿Vale? Que es Listo, ingeniero. digamos que el horario que yo tengo así más disponibilidad. Bueno, entonces mis estimados, ya me pasé los minuticos, qué pena con ustedes. Hasta aquí nuestra grabación.